La pastoral vocacional supone aprender el estilo de Jesús, que pasa por los lugares de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y recibiendo a los hermanos con misericordia, les conduce al encuentro con Dios Padre. Ustedes son los principales responsables de la vocación cristiana y sacerdotal. Esta tarea no se puede relegar a un trabajo burocrático. Es triste cuando un sacerdote vive solo para sí mismo, cerrado en la fortaleza segura de la rectoría, de la sacristía o de un grupo restringido de leales. Al contrario, estamos llamados a ser pastores en medio del pueblo, capaces de animar una pastoral dirigida al encuentro, de dedicar tiempo a acoger y a escuchar a todos, especialmente a los jóvenes. Palabras del Papa Francisco durante la audiencia concedida en el Palacio Apostólico del Vaticano a los participantes en la Convención Internacional de Pastoral Vocacional. Quiero presentar a Monseñor Mena. ¿Quién es? Nació el 4 de marzo de 1955 en la colonia Yucatán, comisaría de Tizimín. Sus padres son Pedro Mena Rodríguez y Josefina Díaz, ambos finados. Es el quinto de 5 hermanos. Fue bautizado el 15 de mayo de 1955 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la colonia Yucatán. Fue confirmado el 13 de septiembre de 1967, también en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Los estudios del jardín de niños, primaria, secundaria, los cursó en su pueblo natal. Se graduó en bachiller en Ciencias Físico-Matemáticas en 1974 en el Instituto Tecnológico de la ciudad de Mérida. En 1979 se graduó como arquitecto en la Universidad Autónoma de Yucatán, luego ingresó al Seminario Conciliar de Mérida, Yucatán. Fue ordenado sacerdote el 7 de octubre de 1986 por Monseñor Don Manuel Castro Ruiz, tercer arzobispo de Yucatán, en la Catedral Metropolitana de Mérida. Su primer ministerio fue como vicario de la parroquia de San Pedro Apóstol en Panamá, Yucatán en 1989 y 1997 ocupó distintos cargos en el Seminario Arquidiocesano de Yucatán. Fue nombrado capellán de la iglesia de Mater Dolorosa en Mérida el 5 de enero de 1990. Luego fue nombrado administrador de la parroquia de San Pedro y San Pablo en Sotuta, Yucatán, el 10 de octubre de 1996. También fue nombrado rector Templo Villa de Guadalupe en Mérida el 1 de julio de 1997. Desde julio de 1997 hasta el julio del 2012 fungió como coordinador diocesano de la pastoral vocacional y desde el 2007 al 2013 fue secretario ejecutivo de la Dimensión de Pastoral Vocacional del Episcopado Mexicano. Fue nombrado administrador de la parroquia de San Francisco de Asís en Mérida el 2 de febrero del 2001. También nombrado rector de la Capilla de la Sagrada Familia en Mérida el 14 de junio del 2001. Fue designado coordinador diocesano del equipo de relaciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 2 de febrero del 2002, nombrado también como responsable único de las obras catalogadas como monumentos históricos y se encuentran bajo la custodia de la Arquidiócesis de Yucatán AR el 11 de enero del 2011. Fue nombrado párroco de San Francisco de Asís en Concal, Yucatán, el 31 de agosto del 2012 y posteriormente nombrado decano del Decanato 6 el 26 de marzo del 2013. Fue nombrado párroco de la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio de San Cristóbal, en Mérida, el 1 de noviembre del 2014
y delegado para celebrar confirmaciones en dicho santuario desde el 25 de julio del 2015. Fue nombrado vicario episcopal para el clero el 15 de agosto del 2015. Finalmente, nombrado por el Santo Padre, el Papa Francisco, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán el 27 de mayo del 2017. Le damos un aplauso a Monseñor Mena, que compartirá esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en este aniversario tan importante del seminario de esta diócesis de Zacatecas. Creo que estos aniversarios nos van dejando huella en nuestras propias iglesias particulares, sobre todo con el deseo de seguir caminando a la luz del Espíritu Santo y con su fuerza, pues seguir respondiéndole al Señor ahí donde nos ha puesto. Quisiera pues compartir con ustedes en este día pues el fruto del trabajo que se hizo a nivel nacional cuando pues un servidor ocupé por 2 trienios la Secretaría de la División de Pastoral Vocacional. Me tocó ser pues el primero cuando se hizo una nueva reestructuración en el episcopado mexicano y se formó la Comisión de Vocaciones y Ministerios y se separó seminarios de vocaciones de la pastoral vocacional como un buen signo por lo que vamos a ver ahora. Entonces designaron a Monseñor Rafael Palma como encargado de pastoral vocacional y él me pidió que yo le acompañara y así fue como estuve un primer trienio. Luego estuvo Monseñor Francisco González, actual obispo de Campeche, y en un segundo trienio como secretario de la División de Pastoral Vocacional. Y es un trabajo pues muy apasionante de la pastoral vocacional. Tuvimos suerte de compartir, me tocó ser 15 años en mi diócesis, como bien ha dicho el padre, 15 años de pastoral vocacional en mi diócesis, y estar acudiendo a las reuniones nacionales y ver mucha inquietud en todos los que habían sido nombrados y escuchar a los que habían tenido muchas experiencias y ver por dónde tendría que caminar la pastoral vocacional. Por eso después de un primer trienio en el que estuvo presente el padre Cencini y nos dio una buena sacudida de la reflexión vocacional en Guadalajara, a partir de eso pues surgió las inquietudes de hacer algo más que ahorita vamos a presentar en un primer momento, y en un segundo trienio pues nos dimos a la tarea de hacer el plan para la renovación de la pastoral vocacional. Entonces ahora nos vamos a ir compartiendo con ustedes estas experiencias y sobre todo tratando de verlo con el fundamento que nos da el mismo magisterio de la Iglesia. Porque todo lo que pues vamos a reflexionar hoy, pues sí viene de la experiencia de la Iglesia de México, pero siempre de un magisterio excepcional que nos han regalado desde los papas, las conferencias del episcopado latinoamericano, la misma conferencia del episcopado mexicano, pues muchas cosas que lo van a avalar. Y vamos a ver ahí por qué, dónde ha estado a veces el que no hemos podido avanzar en lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar, si quieren poner de la primera. Con la número 1.
Más o menos vamos a seguir ese horario, porque estamos pensando 1 hora, primera exposición, descanso media hora, la otra hora, pero ahí vamos a ver si alcanzamos a reflexionar sobre lo que hemos preparado. Bien. Aquí puse como inicio, ¿no? Celebrando con el seminario de Zacatecas 150 años. Siguiente. Vamos a hablar de la renovación de la pastoral vocacional. Ahorita vamos a ver por qué ese título de renovar la pastoral vocacional, ¿verdad? Y pusimos allá 3 puntos que son muy importantes. Recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente, abrirnos con confianza al futuro. Esto en la iglesia se ha reflexionado muy poco. La primera expresión parecida a esta que les estamos presentando, esta es precisamente del Padre Chenchín, nos hablaba de cuando se hizo la renovación del Concilio Vaticano II, especialmente la reforma de la liturgia, y que se tuvieron que hacer unos equipos que se le llamaron Concilium con S. El Papa Pablo VI dijo, los que van a ser elegidos para esta reforma de la liturgia, que tenían que hacer todos los libros litúrgicos, como los conocemos ahora, dice, tienen que tener aprecio del pasado y visión de futuro. Aprecio del pasado y visión de futuro. Y esto en la iglesia es muy importante que vivamos siempre con ese dinamismo. Es decir, aquí dice recordar con gratitud el pasado y muchas cosas que hemos recibido y que tenemos que verlas con verdadera gratitud. Vivir con pasión el presente, que esto es fundamental, ¿verdad? Que no vivamos pues de las cosas pasadas simplemente. Dice un filósofo, en lo que cuando uno está deprimido es porque solamente está anclado en el pasado, ¿verdad? Dice, abrirnos con confianza al futuro de lo que viene, ¿verdad? Pero tampoco hay que vivir con ansiedad porque solo estoy pensando en lo que viene. Dice, la persona que tiene paz es la que vive el presente día con día, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta en todos los aspectos de nuestra iglesia, ¿verdad? Que agradecemos al Señor todo lo que hemos recibido del pasado, que vemos con confianza el futuro, pero el presente lo tenemos que vivir con pasión, ¿verdad? Nos está haciendo mucha falta vivir con pasión nuestra vocación de cristianos bautizados en la misma iglesia. Siguiente. El plan que se hizo para renovar la pastoral vocacional en México se inició con los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? Siguiente. ¿Qué tanto se ha dado el salto de calidad en México? Esto nos presentaba el Padre Chenchini cuando vino la primera vez. Siguiente. ¿Cuál es el estado ideal de la pastoral vocacional hoy y mañana? Nos hicimos varias preguntas, ¿cómo llegar a ese estado ideal? Entonces, precisamente basados en las 3 cosas que veíamos en la filmina anterior, ¿verdad? Con gratitud del pasado, cómo llegamos a lo que hoy tenemos y cómo nos lanzamos hacia adelante. Siguiente. Se inició entonces una nueva etapa de reflexión. Allá debe aparecer creo con una imagen. Perfecto. Entonces vemos ver con gratitud el pasado, sobre todo pues el Papa Francisco nos ha recordado
El Papa... A ver. Ya. El Papa Francisco nos ha recordado mucho del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Es una iglesia que es misterio de comunión, conformada por el ministerio ordenado, laicos y vida consagrada. Pues lo tomaremos en uno de los saltos de calidad, ¿verdad? Pero es importante esto porque antes del Concilio Vaticano II se preguntaba qué era la iglesia se decía la sociedad perfecta cuya cabeza es el Papa, ¿verdad? Y después del Papa venían los obispos, después de los obispos sacerdotes, después los religiosos y abajo los laicos. Así se definía la iglesia, ¿verdad? El Concilio Vaticano II nos dice que es un misterio de comunión y la jerarquía existe para promover la comunión en la iglesia, ¿verdad? Entonces es un cambio que todavía no lo terminamos muy de asimilar. Cuando le preguntamos a un experto en pastoral italiano, él decía, ¿en dónde nos encontramos? Entre la pirámide y el círculo. Decía, y puso una flecha, ¿verdad? Estamos en transición, ¿verdad? Todavía no vivimos plenamente el misterio de comunión. Y entonces, al hablar del misterio de la comunión, el Lumen Gentium dice, estos son los que forman la iglesia, ¿verdad? El ministerio ordenado, los laicos, la vida consagrada, ¿verdad? O sea, todos somos parte de la iglesia, misterio de comunión. Hablando de que todos tienen vocación y por lo tanto todos tienen que ocupar su lugar en la iglesia. Todos tienen que ocupar su lugar en la iglesia. Del Vaticano II se derivaron pues varias acciones. Aquí vemos estas que son, por ejemplo, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, desde el mismo Pablo VI, que se siguen celebrando cada domingo del Buen Pastor. Congresos latinoamericanos. Uno lee estos documentos que ya tienen pues, un cierto tiempo y se dan cuenta de cuántas cosas dichas y no hechas, ¿verdad? En la doctrina, en el magisterio de la iglesia, ¿verdad? También los mismos el CELAN en sus conferencias pues nos dio unas líneas muy especiales, especialmente allí vemos Aparecida, la misión continental que se derivó de Aparecida. Todos estos son documentos que nos van iluminando para la pastoral vocacional. Paralelamente a esto, en la Iglesia Universal se reflexionó sobre cada una de las vocaciones. Se reflexionó sobre la Pastores Dao Vobis, Vita Consacrata, y también sobre los laicos en el mundo. Fueron sínodos que se hicieron en Roma, que nos aportaron. Nosotros somos los más cercanos a la Pastores Dao Vobis. Y los religiosos, pues, Vita Consacrata. Pero son sínodos que llegaron a cada una de las vocaciones que forman la iglesia. En México se respondió con planes, y esto es interesante. Veamos ahí 4 documentos en México. El primero que se ve con letras grandes, Plan 1972. Cuando en el segundo trienio le presenté este documento a don Francisco González, y ya íbamos avanzando en el plan para la pastoral vocacional, dijo, si estamos diciendo lo mismo que se dijo en 1972. Y estaban diciendo ya cosas muy importantes que ahorita vamos a reflexionar. Luego vieron un primer plan nacional. Luego vino una guía de pastoral vocacional, hubo una, ya que no aparece ahí, decía, desde 1972 se ha tenido presente una acción coral en la pastoral. Desde 1972, decían todos los planes, desde 1972 se ha tenido presente
la acción coral de la pastoral de conjunto, prioridad de la pastoral juvenil vocacional, la animación armónica de las 3 vocaciones específicas, respeto por los procesos y la libertad de los vocacionados. Son ideas que ya venían en 1972. La importancia de lo... La importancia de lo cualitativo ante lo cuantitativo, la pastoral vocacional y su relación con las pastorales afines, los coordinadores diocesanos, estaba ya el perfil que debían de tener, los centros diocesanos sustentables y sostenibles, eficaces y eficientes. Todas estas ideas venían pues en los distintos planes, ¿no? Y para aterrizar los planes se crearon estructuras en México, ¿verdad? La Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones, hubo un Centro Nacional de Pastoral Vocacional que duró algunos años, luego ya se formó el Consejo Nacional de Pastoral Vocacional, hasta el año 2000 en la OMAPAC, Organización Mexicana de Agentes de Pastoral Vocacional, que tiene su propio Consejo Nacional, la Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios. Le decía esto que se reformó parte de la reforma de la estructura del episcopado mexicano, y ahí se pusieron un presidente y luego la dimensión de seminarios, aparte de la dimensión de vocaciones, aparte del clero, aparte de la vida consagrada, de diaconado permanente, ministerios laicales, colegio mexicano y Presidencia de la Pontificia. Esos son los que abarcan. Actualmente soy el presidente de esta comisión, que en noviembre hubieron elecciones y me sorprendió porque el obispo que tenía, el obispo de Tapachula, tenía derecho a la reelección y renunció por todo el problema de los migrantes, ¿no? Se presentó ya dramáticamente que no podía seguir, y bueno, pues allá se movió no sé quién y bueno, el obispo responsable solo para la pastoral vocacional, ¿verdad? Actualmente es don Gonzalo Alonso López Calzada, de obispo de Tehuacán. Él fue el que me pasó el tip, que le habían invitado y me dijo que si podía yo acompañar. Y de todo ese trabajo a nivel nacional, pues se hacen todas las 3 actividades, que es la reunión de coordinadores diocesanos, la jornada nacional, la asamblea nacional, y cursos que se dan también a nivel nacional, ¿verdad? Cursos de argumento y discernimiento. Todas son las grandes actividades que se hacen a nivel nacional. Y si hacíamos la pregunta, ¿verdad? Con todo eso se ha dado el salto de calidad en México. Hay avances. No hay tema del salto de la calidad de cultura vocacional que no se haya reflexionado. Hemos tenido extraordinarios expositores. Los cursos básicos y de acompañamiento en general están muy bien evaluados. Las sedes en su mayoría han dado lo mejor. Las revistas y otras publicaciones son de calidad, lo que hemos hecho a nivel nacional. Falta mucho todavía por hacer, ¿verdad? Hasta cierto punto hemos caído en una inercia, ¿verdad? Las acciones nacionales son planteadas a partir de las sugerencias que se hacen al terminar los eventos y no siguiendo el plan nacional. La asistencia depende muchas veces de la fama del expositor o si la temática tiene algo que ver con lo que estoy necesitando, ¿verdad? Son de las cosas que necesitamos todavía trabajar en cuanto a los agentes de la pastoral vocacional, ¿verdad? Y ahí decía
la anterior. A ver si lo pueden mover. Se trabó ahí. La anterior, la última. Esta. Entonces, cuando nos estábamos planteando, después de hacer este recorrido así, que ahorita lo hicimos muy brevemente, pero en realidad fue algo de estar estudiando en las reuniones nacionales, nos hicimos esa pregunta, ¿verdad? Hay que renovar solamente el plan nacional que se tenía, que ya habíamos tenido otras ediciones, que cada 10 años más o menos se renovaba. ¿O tenemos que hacer algo más? Renovar la pastoral vocacional. Y entonces optamos por eso. Entonces la fachada del Plan Nacional para la renovación de la pastoral vocacional en México. Y en la contraportada de este plan nacional pusimos precisamente las portadas de los otros planes desde 1972, ¿verdad? Tratando de crear conciencia de que no podremos seguir con una inercia a base de que tenemos una necesidad y vemos cómo la cumplimos, porque muchas veces pasaba eso en la pastoral vocacional. Incluso les decía, ya terminaba una jornada nacional, distribuía las fichas de evaluación y abajo se preguntaba: ¿qué tema te gustaría para la próxima? ¿A quién sugieres? Y todos los que participaban pues daban su opinión y el Consejo Nacional hacía un discernimiento y lo presentaba. Pero eso no corresponde a ningún plan, sino a necesidades sentidas, ¿verdad? Entonces teníamos que ver que teníamos que crear una conciencia. Uno de los temas que trataremos es el de la cultura vocacional, ¿verdad? Pasamos entonces al número 2, ¿verdad? Muy bien, entonces, hacia el salto de calidad, es lo que nos propusimos nosotros. El salto de calidad viene de un documento de un congreso europeo que dirigió, que se ve la mano ahí del padre Cencini, y allí habló de que hay que dar un salto de calidad. Y la primera vez que vino en México se ha dado el salto de calidad, por eso pusimos al final de la primera exposición si lo habíamos dado en México, y nos fue repasando cada uno de ellos, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay avances, pero no se ha dado el salto de calidad que verdaderamente se necesita, ¿verdad? Entonces había que dar un salto de calidad.